SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la batalla por la subida del salario mínimo. Que no vamos a permitir que los trabajadores y trabajadoras españolas sean víctimas de la pérdida de poder adquisitivo, y creo que es una muy buena noticia que tanto la patronal como los sindicatos hagan propuestas, porque cuando la patronal y los sindicatos hacen propuestas, ya les digo yo lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo y Economía Social: intentar alcanzar un acuerdo. Es la declaración del Gobierno. Intentar. Es la palabra clave, alcanzar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo, porque esta es la salva de apertura del Ejecutivo. El Gobierno ha subido un 46,7% el salario mínimo interprofesional desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hasta hoy, 1.080 euros al mes. El Gobierno dice hoy: habrá más subidas, y habrá más subidas por encima de las que plantea la COE, que queda por debajo del IPC, es decir, no se va a empobrecer el SMI. Que voy a convocar con carácter inmediato a los agentes sociales para emprender la inmediata subida del salario mínimo interprofesional. Ayer el Gobierno ha planteado una reunión este próximo jueves en el que básicamente plantea subir el SMI como mínimo exactamente igual que la inflación. El SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre, y que, como ya sabemos, aunque se publicará a finales de este mes, oscilará entre el 3,7 y el 3,8%. Por tanto, el Gobierno plantea una subida de hasta el 6% de ese SMI. En nuestro país, sí, vamos a emprender la subida del salario mínimo interprofesional. Así que el debate ahora mismo es cuánto. No es ya sí, sino cuánto ha de subir el salario mínimo interprofesional. Y se han abierto ya las posiciones. La COE ha hecho propuesta de apertura, antes incluso de la que los sindicatos debían hacer. COE plantea una subida del 3%. Plantea 1.112 euros este año, 1.145 el que viene. Cuando nosotros en el acuerdo de negociación colectiva estamos hablando de subir los salarios un 3%, es porque vemos que las empresas, los autónomos, la inmensa mayoría lo pueden asumir. Es lo que plantea Lorenzo Amor, vicepresidente de la patronal, diciendo el salario mínimo. Es prerrogativa del Gobierno. O sea, es el Gobierno el que, una vez escuchado a los debe subir exactamente igual que suben los salarios máximos, es decir, los que están negociados en convenio. Vamos a seguir siendo consecuentes con lo que hemos firmado. ¿Qué responden los sindicatos? Que esa subida del 3,5% es en realidad una bajada, porque los precios van a subir más. Así que si uno sube el salario mínimo menos de lo que sube la cesta de la compra, lo que está haciendo en realidad es empobrecer el salario mínimo interprofesional. Eso es lo primero que dicen los sindicatos. Y dicen algo más. La cifra que plantea la COE, 1.112 euros este año, 1.145 el que viene, no queda ni siquiera en la Carta Social Europea, que habla del 60% del salario mínimo. Es decir, que debería significar como mínimo 1.200 euros. Sería bueno también que el Gobierno no pierda la perspectiva del compromiso que tiene de subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio de nuestro país. Por tanto, quiere decir que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que no dejemos la subida para última hora. Es Pepe Álvarez, UGT, es el mismo argumento de Unai Sordo, Comisiones Obreras. Es una buena noticia que COE asuma que hay que subir el SMI, pero la propuesta nos parece insuficiente. Para Comisiones Obreras, el salario mínimo interprofesional tiene que subir teniendo en cuenta dos variables: cómo están evolucionando los salarios medios en nuestro país, que están en torno al 5,2%, y por otro lado, cómo están subiendo los precios de los productos básicos que componen la cesta de la compra de la gente que tiene salarios más bajos. Y esa subida es muy superior a ese 3%. Así que ahora mismo lo que tenemos es una propuesta de subida del 3% de la COE, en dinero 1.112 euros, y una subida de los sindicatos de 1.200 euros. Hay una diferencia muy considerable y un argumento sinceramente muy menor, el de COE, que dice no se puede evaluar
esos 1.200 euros no se puede evaluar cuál es el salario medio en España. Lo cierto es que no solo se puede, sino que está evaluado ya. El salario medio lo publican tanto Hacienda, si quiere, tiene los datos, como Seguridad Social, si quiere, tiene las retenciones, como el INE quiera o no quiera, porque tiene que publicarlo de acuerdo con Eurostat. Así que sí, ahora mismo esa cifra del 60% del salario medio está rondando los 1.200 euros. Insisto, no hay un debate sobre si se ha de subir o no los salarios más bajos, el salario mínimo. Lo que hay es un debate sobre cuánto se ha de subir, porque lo que se ha hecho ya ha beneficiado a 1.300.000 mujeres. En total hay 2.272.000 beneficiarios, fundamentalmente mujeres. Ha beneficiado fundamentalmente a jóvenes y ha beneficiado fundamentalmente al sector de la hostelería. Y estos son los efectos de lo que ya se ha hecho hasta ahora. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Leamos exactamente qué es lo que ha ocurrido en esa 46,7% de subida que el Gobierno ha aprobado desde que llegó a la Moncloa. Nos situamos en el año 2018. Pedro Sánchez llega a la Moncloa y una de sus primeras medidas es subir el salario mínimo. La subida es brutal, un 22%. De 735 euros a 900, y este incremento entra en vigor en 2019. A partir de este momento el SMI no ha dejado de incrementarse año tras año. En 2020 se eleva a los 950 euros, justo antes de la pandemia. A esta subida le sigue un incremento de un 1,6% en 2021 y es en 2022 cuando el SMI llega por primera vez a los 1.000 euros. La última subida de un 8% que elevó el salario mínimo a los 1.080 euros se aprobó en 2023. A lo largo de este lustro, el SMI ha subido un 47%, es decir, 345 euros. El Gobierno no necesita el apoyo de los agentes sociales para tomar esta medida, aunque los sindicatos siempre le han apoyado y los empresarios solo lo hicieron en el año 2022. Hay un grupo de, insisto, beneficiados y efectos en todo esto. 2.272.000 beneficiarios. El 57% mujeres. Y hay un retrato robot. La mayoría de los beneficiarios, el 31%, 1 de cada 3, son jóvenes. Así que hay clarísimamente un perfil de a quién ha beneficiado todo esto, y hay un retrato también por sectores. El 46% de los trabajadores agrícolas, 46%, casi 1 de cada 2, ha visto cómo subía su salario. En porcentaje, el campo es el más afectado. En número, el más afectado es la hostelería. 1.488.000 trabajadores se han visto beneficiados de esta subida. Así que hay un impacto evidente y hasta ahora ha habido un impacto positivo evidente. Pero hay una legítima cuestión y un legítimo debate sobre cuánto es demasiado. ¿Cuánto pueden soportar las empresas? ¿Cuánto más pueden subir? Y en esto hay un juego de argumentos cruzados y complejos a los dos lados de la batalla del SMI. A favor de subir más, mucho más, el salario mínimo es el efecto que esto está teniendo, puesto que los salarios mínimos suben a la gente que menos ahorra. Inyectar dinero al SMI es inyectar directamente dinero al consumo, al motor de la economía. Y además, puesto que esto nutre a los más pobres, esto reduce la desigualdad. Ese es el argumento económico, el de la desigualdad, el que juega Yolanda Díaz. La brecha retributiva en España, gracias al salario mínimo, se ha reducido en 5,5 puntos. Por tanto, esto da muestras de que las políticas públicas son las correctas. Pues nada más y nada menos que se han multiplicado por 4 los salarios en los deciles más bajos. Todo el relato que había sobre el salario mínimo resultó ser falso, no era verdad que destruía empleo, no lo es. Hay un segundo argumento a favor de la subida del salario mínimo, y es el argumento no ya de la desigualdad, sino de la legalidad. La Carta Europea obliga a alcanzar ese nivel, el 60% del salario mínimo, es decir, hay una obligación legal de llegar al entorno de los 1.200 euros. Es la carta que juega Pedro Sánchez. Hay gente que cuando nos escucha decir a los políticos y al gobierno, ¿no?, que nosotros queremos llegar al 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional, que es lo que hemos hecho durante esta legislatura, no entiende por qué el 60%, ¿no? Yo muchas veces digo, bueno, el 60% no es algo que nos hayamos inventado, sacado de la manga, el 60% es
la Carta Social Europea que recomienda a todos los países europeos a que su salario mínimo interprofesional alcance ese 60% del salario medio, en este caso en España. Estos son los argumentos a favor. En contra de mayores subidas está la COE con primer argumento el de que hay regiones donde estos salarios empiezan a estar muy cerca o incluso por encima de la media del salario medio allí. Por ejemplo, las regiones más pobres, las más agrícolas, Extremadura, Andalucía, empiezan a ver cómo el SMI es mucho más alto que el salario medio de allí. Y dice COE, Garamendi, hay sectores que directamente están terriblemente afectados por el salario mínimo. Uno es el campo. Hay un segundo punto, ya que estamos en un desayuno, suelo decir, te invito a cenar, pero te invito a desayunar, pero pagas tú el desayuno. Te invito a comer, pero pagas tú la comida. El salario mínimo ha subido prácticamente casi el 35% en los últimos 3 años. Hay un montón de empresas que tienen contratos con el Estado. Cuando digo con el Estado es con el Gobierno, con las comunidades autónomas, con las diputaciones y con los ayuntamientos. Y es genial porque el Gobierno te dice que tú subes los salarios, pero él no indexa solo esa cantidad en el contrato. Y tú encima estás obligado a seguir amarrado a ese contrato mientras que no se haga otra aplica para poder trabajar. Así que lo que COE dice es, ¿quieren ustedes un salario mínimo? Establezcámoslo, pero distinto en Madrid, donde los salarios medios son más altos, que en Extremadura o en Andalucía, donde el SMI debiera ir ligado al salario medio de la región. Así que este es el primer argumento en contra, el de decir hay empresas que no pueden soportarlo. Hay un segundo argumento en contra y es el de vincular el salario mínimo interprofesional al resto de salarios. Están subiendo más, dice COE, los salarios de los más pobres que los salarios medios. Hay otro elemento que a mí se me preocupa, que el salario mínimo debía ir también ciertamente indexado a lo que pudiera ser la negociación colectiva. Pero el alegremente decir lo subo y a mitad de año voy a ver si lo vuelvo a subir, pues fíjate la sensación de indefensión que tengo diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que ahora mismo hay un debate servido con argumentos a los dos lados de esta batalla, a los dos lados de esta trinchera, a favor y en contra de subir el salario mínimo. Antonio González, exsecretario general de Empleo, miembro de Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál de los dos argumentos gana? ¿Gana el de la equidad, el de la inyección al consumo, o gana el de hay empresas y hay sectores a los que esto les empieza a ahogar? Bueno, yo creo que gana el primero. Yo creo que hay que decirlo con claridad. Las empresas que no pueden pagar el salario mínimo interprofesional, bueno, primero no hay muchas, desde luego, porque tampoco tenemos unos niveles salariales, no solamente del salario mínimo, sino del conjunto de los salarios que sean demasiado altos. Más bien, si hacemos la comparación con otros países que tienen niveles de productividad no mucho más altos que los nuestros, vemos que nosotros no tenemos los salarios tan altos. Y luego, por otra parte, el argumento ese de que hay determinadas regiones donde no se puede pagar un salario mínimo tan alto, me parece que es bastante discutible. Vamos a ver, la mayor parte de esas empresas, de las empresas de esas regiones, trabajan y venden en el mercado único español, que es el mismo mercado para todos y que, por tanto, producen y venden a los precios de mercado. Lo que pasa es que, claro, si pagan menos salarios, pues obtienen más beneficios. Es decir... Y luego, por otra parte, pues hay salarios muy bajos en esas regiones que también condicionan precios muy bajos para determinados negocios, por ejemplo, para la hostelería, para el comercio, etcétera y tal, determinan que los niveles de precios necesariamente están topados, están techados, porque los salarios son demasiado bajos. Pero ¿hay una justificación objetiva? No. En realidad, digamos, muchas de esas empresas, ya digo, tienen niveles de productividad y venden en el mercado nacional. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es la cifra? Porque vamos a una horquilla que es muy, muy alta. Desde los 1.112 hasta los 1.200, la horquilla es importante. ¿Se ha de llegar a 1.200 ya este año? No creo que necesariamente se tenga que llegar este año. Y de hecho, bueno, pues supongo que en el momento que se empiecen a hablar, pues verán exactamente dónde tienen que llegar.
no tiene por qué ser en 2024 cuando se alcancen los 1.200, pero desde luego sí tenemos que tener en cuenta una cosa, porque aquí parece que el salario mínimo ha subido de una manera descomunal y realmente, bueno, pues estamos hablando de subidas enormes, ¿no? Pero no es así. En los últimos 3 años, entre 2021 y 2023, en términos reales, porque tenemos que compararlo con la inflación, no podemos hablar solamente de euros así en el vacío, sino comparado con la inflación, entre 2021 y 2023, en 3 años, el salario mínimo interprofesional solamente ha subido en términos reales 5 euros. Quiere decir que los precios han estado creciendo por encima y prácticamente se han comido todas las subidas del salario mínimo interprofesional en los últimos 3 años. Eso se le olvida decirlo también a los empresarios, claro, porque no es tan interesante. Y también se les olvida decir que, por ejemplo, los márgenes empresariales están en los máximos, muy por encima de los que se tenían antes de la pandemia. Y eso sucede en casi todos los sectores industriales, productivos, quiero decir. Hay de todas las ramas de actividad, en 7 de las 13 los márgenes empresariales están muy por encima de los de 2019. No hay, por tanto, tampoco un problema que les impida dedicar, y además se lo ha dicho el Banco Central Europeo, dediquen ustedes parte del margen empresarial a pagar las subidas salariales. Es decir, limiten ustedes el margen empresarial. Es lo que les ha dicho el Banco Central Europeo. Y luego, por último, en cuanto a la participación de los salarios en el conjunto del valor añadido, de 2020 a 2023, ha caído 10 puntos. Eso para el conjunto de los salarios. Por tanto, tampoco se puede decir, bueno, es que, en fin, el salario mínimo interprofesional crece más que el salario medio. Sí, vamos, es lo que está pasando, está creciendo más que el salario mínimo, pero no porque el salario mínimo tampoco crezca de manera desorbitada, sino porque los salarios medios, es decir, el conjunto de los salarios, apenas se están creciendo. Al contrario, están perdiendo parte de su participación en el valor añadido. Pues Antonio González, exsecretario general de Empleo, miembro de Economistas frente a la crisis, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Subir el salario mínimo interprofesional, el salario de los más pobres, es la rara avis de la política. Los conservadores en Reino Unido, Jeremy Hunt, han proclamado su deseo de subirlo. Y en España disfruta en este momento, esta es la excepción, gobierno y oposición están de acuerdo. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, recordadlo, un 47%, pero no es suficiente. Eso es lo que dice el Partido Socialista, esto es lo que dice el Gobierno, esto es lo que dice el Partido Popular, esto es lo que dice la oposición. Un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea. Por fin, una cuestión, una en la que hay acuerdo. Con ustedes, el incremento del salario Hora 25 mínimo. de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Y ahora hablamos de inteligencia artificial. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. En concreto vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, la IA generativa, que es aquella que tiene capacidad de generar por sí sola textos, imágenes, vídeo, audio. Lo vamos a hacer de la mano de Accenture. Nos acompaña Alberto García Rieta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Alberto es Managing Director de Data e Inteligencia Artificial de Accenture en España y Portugal. ¿Hasta qué punto, Alberto, esta IA generativa es una oportunidad para las empresas? Pues efectivamente, Jordi, la IA generativa representa una oportunidad sin precedentes para las empresas. Estamos justo en un punto crucial debido a 3 elementos clave. Primero, la manera en la que interactuamos con nuestros clientes está a punto de dar un giro radical. No hablamos ya de los chatbots básicos, sino de sistemas de inteligencia artificial avanzados que entienden y responden con naturalidad. Segundo,
Imagina poder aprovechar la vasta información contenida en los documentos en nuestras empresas. Y tercero, lo que estamos viendo también es que la propia tecnología puede aprovecharse de la inteligencia artificial para evolucionar todavía más rápido. Llevándolo al terreno práctico que nos estás comentando, ¿qué aplicaciones concretas puede tener la IA generativa? Pues aquí te voy a dar tres ejemplos muy claros. Primero, en el mundo de la justicia estamos colaborando con entidades para agilizar la revisión de la jurisprudencia y hacer más rápido los procesos judiciales. Y esto al final significa decisiones más veloces y más precisas. En el mundo de las finanzas, los asesores pueden ahora preparar encuentros con clientes de forma más eficaz y esto al final mejora sustancialmente la calidad de estas reuniones y, por tanto, un incremento en los resultados de ventas. Otro ámbito podría ser el de los viajes, donde estamos creando sistemas que analizan la información de los correos electrónicos y de las agendas y esto te ayuda a planificar viajes que antes te llevaba horas y ahora los puedes planificar en minutos. Los datos del último informe Pulse of Change de Accenture revelan que 3 de cada 4 compañías prevé gastar más en datos y en inteligencia artificial este año. Y una de las empresas que ya está apostando por la IA generativa es Repsol. Juan José Casado Quintero, su Chief Digital and Data Officer. Buenas noches. ¿Qué hay, Jordi? Buenas noches. ¿Cómo estáis abordando en Repsol la IA generativa? Bueno, en Repsol ya hace 6 meses decidimos lanzar una iniciativa pionera y decidimos crear el primer centro de competencia de inteligencia artificial generativa en el sector energético en Europa, en el cual pues estamos ya reinventando la forma en la que trabajan nuestros empleados, ¿no? Tenemos cientos de compañeros que en el día a día, pues cuando mandan un email, están asistidos por inteligencia artificial generativa, cuando tienen que hacer un documento, ya sea un Word o un PowerPoint, se ayudan de esta inteligencia artificial para complementarlo. Incluso hay gente que cuando no puedes ir a una reunión de Teams, pues le mandas a tu IA generativa y es capaz de hacerte un resumen de los acuerdos que ahí han ocurrido, ¿no? O sea, esto está cambiando realmente la forma en la que trabajamos y va a tener un impacto muy importante en la productividad, ¿no? Una de las claves en este mundo de desarrollo de la IA generativa es la seguridad. ¿Cómo se puede asegurar que implantamos un modelo de IA que sea responsable y segura? Efectivamente, ¿no? En Repsol estamos convencidos de que tenemos que ser capaces de utilizar todo el potencial que tiene la IA generativa, pero hacerlo de una manera responsable y segura, ¿no? Por eso en este centro de competencia decidimos crear un grupo multidisciplinar entendiendo y definiendo cuáles van a ser los principios que van a garantizar que cualquier desarrollo de IA que hagamos pues respeta la privacidad de las personas, por supuesto respeta también temas éticos como no discriminar a las personas en su relación y lo más importante, ¿no? Pues está acorde a todos los temas legales. Hay muchos temas de derechos de propiedad pues que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que lo importante es que somos conscientes todos como sociedad que esto es algo en el cual tiene muchísimo potencial, pero que entre todos tenemos que garantizar que se hace un uso seguro y responsable de estas tecnologías. De cara a los empleados, hablábamos hace un instante de ellos. ¿Cómo les afecta esta apuesta por la inteligencia artificial generativa? ¿Dónde está el equilibrio para que mejore su productividad? Nosotros creemos que lo importante no es la tecnología, sino que lo importante aquí son las personas. En Repsol estamos involucrando a los empleados del primer día y son ellos los que a través de un portal nos van diciendo ideas en el cual estas tecnologías pueden ayudarles a mejorar su productividad. También es muy importante entender qué formación y qué capacidades digitales necesitan las personas para que nadie se quede atrás en el uso de estas tecnologías. Pues Alberto García Arrieta, Managing Director de Data e Inteligencia Artificial de Accenture en España y Portugal, Juan José Casado Quintero, Chief Digital and Data Officer de Repsol. Un placer aprender sobre IA y sobre innovación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Un espacio en colaboración con Accenture, abriendo paso al cambio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.